Hola, bienvenidos a Compromiso Televisión. Esta semana contamos en nuestros estudios con la presencia de Cáritas España, una de las organizaciones más antiguas de nuestro país y también más importantes en cuanto al volumen de ayuda que ofrece a todos aquellos que más lo necesitan. Tenemos una hora por delante para conocer a esta organización aquí en Compromiso Televisión. Como les decíamos, el programa de hoy está dedicado a Cáritas España y para eso tenemos con nosotros a Silverio Agea. Bienvenido, Silverio. Muchísimas gracias. En representación, como decimos, de Cáritas España, una de las organizaciones más antiguas, de las ONGs más antiguas que operan en España, además con un volumen increíble. He estado antes del programa, evidentemente, echando un vistazo, por ejemplo, a la memoria de actividades de 2007 que me habéis facilitado. Y bueno, la verdad es que todos los ámbitos que toca la organización, todos los tipos de personas tan diferentes a los que se ayudan, es impresionante. Pero aunque Cáritas sea muy conocido y todo el mundo, yo creo que aquí en España oye Cáritas y sabe de lo que está hablando, pero a pesar de eso, sí que yo creo que conviene entrar más en profundidad en lo que es, para que aquel que sí que se conozca el nombre y sepa que es alguien que ayuda, etcétera, pero que sí que sepa localizar exactamente lo que es, en este caso, Cáritas España. Entonces, lo esencial, digamos, que podríamos explicar a alguien que le suene, pero que no sepa muy bien el concepto, ¿qué sería? Podemos decir que Cáritas es una gran red que opera en todo el territorio español a través de 68 Cáritas diocesanas, o sea, 68 oficinas en todo el Estado español, con 6.000 Cáritas parroquiales, y que como Cáritas Española tenemos presencia en 80 países. Por lo tanto, podemos decir, creo con toda sinceridad y realidad, de que hablamos que es la red más grande de servicios sociales que hay en nuestro país. Y también, insisto, en países terceros. Tenemos presencia en toda América Latina, tenemos presencia en África, especialmente en África hemos incrementado mucho nuestra ayuda debido a que África es el continente olvidado y donde más necesidades hay. Como consecuencia del tsunami nos hemos implantado muchísimo en toda la zona tsunami, en la parte de Asia, en la India, en Bangladesh, en toda esta zona. También estamos trabajando en lo que nosotros llamamos MONA, que es Medio Oriente y Norte de África, que son todos los países del norte de África, del Medio Oriente. Sí, porque normalmente África sí que es verdad que se tiende la ayuda a lo que es el África subsahariana, ¿no? Sí. Curiosamente es la zona además más deprimida. Sí, que es la que más lo el Cuerno de necesita, África, sí, toda la parte subsahariana, donde más hambrunas hay, donde más conflictos hay, donde más sequía hay, donde en realidad hay más necesidades. Pero sin embargo en otras zonas de África, como en la región Mona, hay otro tipo de problemas. Estoy hablando, por ejemplo, de Mauritania, estoy hablando de países como la propia situación de Jerusalén, en Tierra Santa, estoy hablando de situaciones como Irak e Irán. Estamos hablando de situaciones bastante... Sí, también muy conflictivas. Y precisamente también ahora en Europa, podemos decir que tenemos proyectos de cooperación en Europa y a la gente le extraña, ¿no? Y no es de extrañar. Por ejemplo, tenemos Albania. Albania es el país más empobrecido de toda Europa. Tenemos todo lo que era la antigua Unión Soviética, que hay unos países que tienen mucha necesidad, ¿no? Turquía, que antes lo considerábamos Asia, ya está dentro de Europa, también Europa. Por la zona de los Balcanes también. La zona de los Balcanes. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones que a la gente le sorprende, pero de pobreza también dentro de Europa. Pero si podemos definir a Cáritas, la definiríamos así, como una gran red, que es la Iglesia Católica, que realiza la tarea de asistencia social y de promoción social de las personas más desfavorecidas. Esta red tiene una ventaja y es que aprovecha la propia Iglesia. Por ejemplo, nosotros como Cáritas en el mundo tenemos implantaciones entre países y estados en 180, pero no tenemos que, por ejemplo, cuando Cáritas Española quiere hacer un programa de cooperación, no necesita una oficina en el mal llamado Tercer Mundo, porque ya la hay, que es la propia iglesia local. Esto hace, por ejemplo, muy llamativo que el coste de gestión de Cáritas Española sea de los más bajos del sector, tan solo un 7%, o sea, no llega al 7%, un 6,7% aproximadamente. Queremos decir que de cada 100 euros llegan directamente más de 93
euros al ¿no? proyecto concreto y a las personas concretas. Pero esto no es un mérito de que lo hagamos mejor que nadie. O sea, hay muchísimas ONGs meritorias, gente que trabaja con gran compromiso, que lo hace fantásticamente bien, tanto en España como en el mal llamado tercer mundo. Lo que ocurre es que tenemos una red ya implantada, que es lo que la propia Iglesia pone a nuestra disposición, y esto nos permite... Podéis aprovecharos de esas personas y el voluntariado. para... Y el voluntariado. Tenemos en concreto en España más de 65.000 voluntarios, que los complementamos con 4.000 trabajadores en toda España. Un porcentaje altísimo sí, dentro de la gente que trabaja con vosotros. La apuesta clara de Cáritas siempre es el voluntariado, aunque yo lo comparo para que la gente me entienda, la gente que nos está viendo, con el cuerpo humano, ¿no? Porque es un símil fantástico para entender cómo hay que colocar al voluntariado y a las personas contratadas, y para que no haya competitividad y además haya eficacia y colaboración entre ambos colectivos. El cuerpo humano tiene un esqueleto y tiene un músculo, ¿no? Para nosotros el músculo, el que hace realmente moverse fuerte a la institución con rapidez, con eficacia, es el voluntariado. Y el músculo es mucho más abundante que el hueso, que es el esqueleto, donde estamos hablando de profesionales que también hacen falta para sustentar. Para hacer la base, la Eso coordinación, etcétera, ¿no? Eso es. Bueno, hablábamos de muchos años de antigüedad, creada en 1947, o sea, son 61 años. 62 vamos a hacer. Casi 62, ¿verdad? Sí, porque no se considera el 47 es el acta de constitución, pero hubo como una preasamblea anterior, porque realmente Cáritas nació justo en la época de la posguerra, la instituyó la Conferencia Episcopal Española, por eso Cáritas es iglesia y es la iglesia que realiza la acción caritativa y social. La instituyó la Conferencia Episcopal Española en la época de la posguerra, precisamente para hacer algo que hemos superado, afortunadamente, que era para hacer asistencia. Y me explico. Muchísimos mayores recordarán lo que fue la guerra en nuestro país, lamentable, las consecuencias, cómo después de la guerra quedaron muchísimas familias que tenían necesidad. Entonces la Conferencia Episcopal instituyó Cáritas para repartir aquella ayuda que fue tan famosa, que fue la ayuda americana, el famoso Plan Marshall, donde los Estados Unidos entonces transfirieron a España aproximadamente un 1% del PIB. Y entonces, para distribuir esa ayuda americana, estoy hablando de leche en aquella época, queso, alimentos básicos, hacía falta organizarse como institución, y los obispos entonces yo creo que tuvieron el acierto de decir, como tenemos una red a través de las parroquias y a través de las propias diócesis, pongámoslo a disposición. Y así se creó Cáritas. Después, en el 47, se hizo el acta formal de constitución, y fue cuando realmente nace jurídicamente, por decirlo gráficamente. Como es Cáritas. Fíjate, del comienzo en esos años de posguerra, con ese plan tan concreto que me estás comentando, de ayudar a esas familias que acusaron los efectos de la guerra más que otras, porque al final todos lo acaban acusando, hasta hoy en día, más de 60 años, y muchos cambios en la sociedad, evidentemente, que supongo que también han hecho que Cáritas vaya evolucionando, vaya cambiando su forma de ayudar, su forma de buscar a esa gente que necesita la ayuda, ¿no? Supongo que en todos estos años ha habido una evolución tremenda. Unos cambios terribles, pero no solo desde el punto de vista de la ayuda, sino desde el punto de vista social. Pongo un ejemplo claro: Cáritas Española, que nació para repartir la ayuda americana, hoy es la primera Cáritas donante de Europa. Fíjese, o fíjate, mejor nos tuteamos por esto de la edad, fíjate que estamos hablando en cuestión de 60 años de pasar de ser una Cáritas totalmente receptora a ser hoy la primera donante de toda Europa, solo superada a nivel de Cáritas por los Estados Unidos. Fíjate la diferencia también de PIB y de habitantes y de todo de Estados Unidos frente a España. Por lo tanto, ha habido un gran cambio a nivel de sociedad española. Esto es indudable. Yo creo que la sociedad española es la que más ha evolucionado en favorable de todas las que conocemos de nuestro entorno. En cuanto a solidaridad se refiere, digamos. No, en cuanto a propia sociedad. Yo creo que la democracia, cuando llega la democracia a nuestro país, hay un avance que es innegable y que es histórico y que tiene sus repercusiones favorables. Pero con respecto a la pobreza, que es lo que me decía, rápidamente nos damos cuenta en Cáritas que hemos nacido para hacer asistencia, para dar el pez, ese ejemplo tan usado, pero bueno, es muy gráfico, vamos a volver a usarlo, ¿no? Nacimos para dar el pez. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que no basta con dar el pez, sino que hay que enseñar a pescar, proporcionar la caña, sensibilizar para que la gente pueda pescar, precisamente los que tienen menos acceso,
y cuidado con un tema que casi nadie dice, pero que es muy importante, y hay que cuidar el río, porque si lo contaminamos, estamos matando los pescados, claro, no solo para los pobres, sino para todos. Y eso es un poco lo que nos puede estar pasando hoy. Bien, pues rápidamente nos incorporamos a hacer lo que llamamos un paso de la asistencia a la promoción, para buscar la transformación social. De ahí que Cáritas opte desde sus primeros años en decir, no vale con asistir, sino que hay que erradicar las situaciones y sacar a las personas definitivamente de la pobreza. Y optemos rápidamente por la promoción. Yo creo que fue un acierto, porque si no, hacer asistencia es entender la lucha contra la pobreza como un tema de gasto, por decirlo en términos económicos. O sea, sí, yo estoy gastando constantemente y mantengo una situación, palío simplemente. Sin embargo, si voy a la promoción, por ejemplo, proporcionando empleo, formando una persona e intentando buscarle un empleo, estoy entendiendo la lucha contra la pobreza como una inversión social, porque lo que estoy haciendo es erradicando una situación y sacando a una persona definitivamente de la pobreza. Claro. De ahí que fuera muy importante esta etapa de promoción y se acuñó, importante dentro de Cáritas, un eslogan que es Cáritas trabaja por la justicia. No se trata de hacer beneficencia, lo que quiero decir, sino se trata de trabajar por la justicia, y la justicia conlleva en que hay que transformar las situaciones de pobreza para que las personas no sigan. Bueno, pues de toda esta etapa hasta la actualidad pues ha cambiado muchísimo, pero el cambio más fuerte, créanme, ha sido en los últimos años, para bien y para mal. Déjenme solo, por no centrarnos tanto en los 50 años, que han sido más, pero centrarnos brevemente en los 10 últimos años. Final, ¿sí? Que además lo hemos estudiado con un informe, hemos hecho un informe, el informe FOESA, y hemos estudiado algo que es muy llamativo. Piensa lo que te decía al principio, que España es posiblemente el país que más ha crecido y que más ha cambiado a mejor de todo lo de su entorno. En los últimos 10 años, España es el país que más ha crecido económicamente y en el empleo de la Unión Europea, sin duda. Es verdad que ahora mismo estamos destruyendo empleos, se está viendo desde finales del 2008 y a principios de este año, lo estamos viendo, lo estamos viendo a principios del 2009 ya, también estamos viendo cómo se está destruyendo empleo, cómo hay tasa de desempleo en torno al 15%, expertos hablan que vamos a estar rozando desde el 17 y 18%, por lo tanto ahora se está destruyendo empleo, pero en la última década ha sido la época de bonanza económica de España, de crecimiento económico, de crecimiento en el empleo. Parecía lógico que en esa época de crecimiento se mitigara o se rebajara las tasas de pobreza. Pues no ha ocurrido eso. Curiosamente, España ha crecido mucho económicamente y en el empleo, sin embargo, las tasas de pobreza de nuestro país siguen siendo las mismas de hace una década. En concreto, 20%. No es el fondo de la cuestión, ¿no? El problema, un 8% en concreto, o sea, un 20% en concreto, en torno a unos 8,5 millones de personas. ¿Por qué? Porque ha habido crecimiento, pero no ha llegado a todas las capas de la sociedad. España ha avanzado muchísimo, eso se ve nada más que mirándola, pero hay una capa de la sociedad que no ha visto reflejado ese crecimiento. Por lo tanto, el cambio último de la última década, terrible. Otro dato, y con esto acabo esta parte, si te parece, otro dato importante es lo que ha venido a cambiar también el tema inmigración. Sí, bueno, el tema inmigración ha venido también a cambiar la realidad social, a bien. Yo soy de los que piensa que la inmigración es muy positiva para nuestro país. Lo que ocurre es que las personas que han venido en vulnerabilidad, que han venido los mal llamados irregulares, porque ningún ser humano puede ser irregular, estará en condición administrativa irregular. Pero bueno, los mal llamados irregulares han acabado muchísimos de ellos en la marginación y en la exclusión. Y hay que acabar contando en esta década última, hablando de la crisis económica de nuestro país. Y la crisis económica ha tenido un impacto terrible precisamente para las clases más desfavorecidas, para las personas más pobres de nuestro país. Pero también ha tenido un impacto, y es lo que estamos empezando a hablar de nuevos pobres otra vez, en gente que estaba en la zona de vulnerabilidad. Para poner un ejemplo y que los televidentes me entiendan, cuando digo zona de vulnerabilidad me estoy refiriendo a gente que tenía, por ejemplo, un empleo muy precario, pero tenía empleo. Y que ya de repente ha perdido el empleo y ha acabado en la pobreza. Y créame, lo ves en los servicios de acogida de Cáritas, ¿no? Sí, porque inmigrantes, como se ve en el propio vídeo, inmigrantes, pero también muchísimos españoles. Muchísimos españoles, sobre todo, que proceden del sector construcción. Estoy hablando, por ejemplo, de gente que era peón de albañil, que había un boom fuertísimo en España de la construcción, había mucho trabajo para ellos, ingresaban, se habían comprometido con un alquiler o con una hipoteca, tenían su vivienda con su familia, han perdido el empleo, el desempleo es bajo
y no tienen para llegar a final de mes porque ha subido la luz, ha subido el agua, ha subido la cesta de la compra, ha subido el alquiler o la hipoteca y las personas han perdido su poder adquisitivo. Vamos a ver imágenes durante el programa. Ahora, por ejemplo, estas en concreto son de un centro que hay en Marruecos, un centro para discapacitados. Lo conozco personalmente porque fue el primer proyecto que hice en Cáritas. Es un centro que se llama Centro Cendis, está en Tánger, y fíjate que esto no estaba preparado, curiosamente le tengo muy buenos recuerdos, porque fue el primer proyecto internacional que yo, cuando estaba en Cáritas Granada, impulsé y me desplacé hasta incluso a Marruecos. Y fíjate que este proyecto es ejemplar desde el punto de vista no de la pobreza, sino de la exclusión. Es que esas personas esos chicos, esa infancia, como ves, esos niños son discapacitados. En Marruecos a estos niños no se les suele sacar a la luz pública. O sea, sí, cuando se tiene un hijo discapacitado... Hay como mucha vergüenza, digamos, efectivamente, ¿no? efectivamente. Y hemos logrado que las familias no tengan esa vergüenza, hemos logrado que esos niños tengan la dignidad que merecen, y hasta incluso con apoyo en un país como Marruecos, gubernamental. Te diré que tuvimos... La hermana del príncipe visitó personalmente ese proyecto, y es un centro modélico y además tiene una connotación positiva que la vas a entender rápidamente. Nosotros, que somos la Iglesia Católica, estamos ayudando a musulmanes. En un país musulmán, a musulmanes. Porque es también lo bonito, que la ayuda llega al que lo necesita, independientemente también de creencias tanto religiosas como políticas, como culturales, que pueden ser distintas, pero que tengan un fin común, y al final que es que aquel que, como dices, esté excluido o esté en una situación de pobreza o en definitiva de necesidad, pueda beneficiarse de aquel otro que le puede tender la mano, ¿no? Lo que tenemos que preguntar a la gente no es su color de piel, su religión o su ideología, ni su país de procedencia. Lo que le tenemos que preguntar es qué necesidad tiene y cómo, desde la dignidad y el respeto de la persona, te puedo ayudar, ¿no? Con una verdadera empatía, porque a veces es una frase hecha, pero es verdad, nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Porque te enseñan mucho, ¿verdad? En esta sociedad posmoderna, lo hemos visto ahora mismo en las últimas Navidades, y se ve durante las Navidades, como en esta sociedad posmoderna lo que prima es el tener frente al ser, la competitividad, el acumular, el consumismo, y este tipo de gente es capaz de compartir hasta la escasez. O sea, hay ejemplos de los pobres que decimos que te impactan terriblemente y que te hacen salir de tu situación de comodidad y de implicarte, ¿no? Y es que son capaces de compartir lo poco que tienen, ¿no? Y a nosotros eso nos cuesta. Luego, en la segunda parte del programa, veremos contigo, Silverio, por ejemplo, porque la campaña de este año precisamente entra en valores como los que me estabas comentando, valores negativos que hay en la sociedad y que hay que intentar cambiar por otros positivos, ¿no? Pero en este caso sí que yo, después de escucharte, me queda una sensación que no sé si es correcta o es errónea, pero por eso mismo te lo pregunto, y es, si tuviéramos que fijar un objetivo esencial de Cáritas, en torno al cual se puedan ya diversificar vuestras acciones, ¿sería, por ejemplo, la lucha contra la pobreza? ¿Sería la lucha contra la exclusión? ¿O sin embargo, es todo lo contrario? Cáritas no tiene un eje esencial como tal, sino que va acorde a muchas ideas, a muchas necesidades que se le puedan ir planteando, e intenta cubrirlos de la manera que pueda. No. Nosotros tenemos todo un plan estratégico, lógicamente, y tenemos claramente marcadas nuestras líneas directrices para trabajar. Nuestro objetivo es erradicar la pobreza mediante la transformación de las situaciones que hacen que haya pobreza. Para eso, lógicamente, tenemos que hacer varias cosas. La primera es atender a las personas, obviamente. O sea, yo tengo que denunciar también y sensibilizar a toda la sociedad y en general hasta incluso a las administraciones públicas, y denunciar a los poderes públicos que hay temas que no son de recibo, pero no me puedo olvidar de atender a las personas. Pero realmente lo que dice nuestro eslogan es que trabajamos por la justicia, y para trabajar por la justicia hay que ir a erradicar la pobreza. Pero para erradicar la pobreza no solo se hace atendiendo directamente a todos los colectivos, como decía. Nosotros tenemos trabajo con infancia, con juventud, con mayores, con empleo, con inmigrantes, con toxicómanos, con personas que están en la cárcel, con personas que salen de la cárcel, con las familias, bueno, con todos los colectivos, hasta 200 millones de euros, y como te decía, en 80 países. No solo hay que hacer eso, sino también que hay que denunciar y hay que hacer incidencia.
Digamos que está la acción y la denuncia, o sensibilización. Y la ¿no? sensibilización. Hay que articular las dos cosas. Nosotros queremos en articular las dos cosas. Hay organizaciones muy meritorias que se dedican solo a hacer denuncias y hasta incluso lobbying nada más. Nosotros también hacemos lobbying. Bueno, y otras que dicen no hay que hacer ni denuncia ni lobbying y lo que hay que hacer es atender a las personas. Nosotros creemos que hay que conjugar todo. Pero además con una particularidad, nosotros queremos que nuestros proyectos, que nuestras intervenciones sean acciones en favor de los pobres, pero que también sirvan para denunciar y para sensibilizar. O sea, la mejor forma de denunciar es, por ejemplo, yo no podré acabar con todos los problemas que tienen las personas mayores en nuestro país, pero a lo mejor puedo hacer un proyecto, un centro que es modélico y que de alguna forma ejemplo, a lo mejor, efectivamente, ¿no? pone ejemplo. Es una buena práctica, por lo tanto yo estoy denunciando no solo con la palabra, sino también con los hechos. Nosotros eso le llamamos acciones significativas, buenas prácticas, que lo que hacen es denunciar con la acción. Y tanto para otros centros, por ejemplo, en este ejemplo que has puesto, ¿no? Que puedan intentar copiar ese modo de actuación que podéis llevar vosotros a cabo, como incluso para las propias administraciones, que vean y que se den cuenta de que hay ese problema, que otras personas sí que han intentado solucionarlo y que un poquito les entre vergüenza, digamos, ¿no? Por hacerlo ellos mismos. Mira, estaba viendo en la memoria de 2007 que tenía precisamente un gráfico en el que se incluye un poco dónde han ido a parar los fondos, a qué tipo de colectivos, y a mí lo que me sorprende es un poco, aunque enumerabas algunos de ellos, la gran variedad que hay. Hay familia, infancia, juventud, mujer, mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, sin hogar, para la comunidad gitana, para drogodependientes, reclusos, personas con SIDA, para temas de vivienda, de salud, para estudios también, para acogida, para formación, para voluntarios. Bueno, no sigo leyendo porque hay muchísimos. Y sí llama la atención en este aspecto el decir tantas cosas. Es verdad que en el comienzo de la conversación yo creo que sí que la gente se ha podido situar en el volumen de trabajo que tenéis y simplemente por los más de 60.000 voluntarios que comentabas, etcétera, por las sedes, las oficinas, etcétera, sí puede dar una idea, pero aún así son tantísimas cosas a las que llegar que bueno, esto debe suponer un esfuerzo de coordinación, de búsqueda de personas, de búsqueda de materiales, de recursos increíble, ¿no? Sí, este es un esfuerzo permanente, la coordinación y el tener el mayor impacto posible en favor de las personas más pobres, ¿no? Piensa que hay que articular, por ejemplo, tenemos de beneficiarios solo dentro de España cerca de 1.900.000 y pico mil personas beneficiarias dentro de España. Directas, todos los programas, supongo. Directas. Porque luego indirectas, de fíjate, todos los programas que tú has dicho, y en cooperación internacional superan los 3 millones. Hablamos de más de 4 millones de personas que se benefician de los proyectos de Cáritas. Pero no te quedes, y que los televidentes tampoco se queden con el dato que parece grandísimo de 200 millones de euros. O sea, primero, yo le doy tanto valor a las organizaciones pequeñas como a las grandes. Y esto es importante. Sí. Y la coordinación no solo tiene que ser hacia adentro entre las organizaciones grandes, sino también con las pequeñas que trabajan en los territorios concretos y que tenemos la obligación entre todos de coordinarnos para tener mejor impacto y ser más eficaces para los pobres. Porque no olvidemos que administramos bienes, dinero de los pobres. Nosotros simplemente somos un canal que hacemos llegar esa ayuda. Sí, que cuesta mucho conseguirla como para que vayan dos organizaciones al mismo sitio y con cosas que ya están cubiertas. Por lo tanto, la coordinación no es solo hacia adentro, sino también hacia afuera, y creo además que es muy importante también dejar constancia de que tiene que ser contando también con las personas. O sea, de nada sirve que tú vayas imponiendo a las personas que quieres ayudar lo que quieres hacer. Tienes que hacerlas partícipes, porque, perdóname, lo voy a decir con contundencia para que la gente nos entienda. Mira, puede ser que estas personas no tengan recursos económicos, pueden ser que estas personas pues tengan una situación que no tengan acceso a ciertos bienes, no tengan acceso a derechos, pero tienen la misma dignidad que tú y yo. Y además son capaces de pensar, y además tienen derecho a decidir lo que quieren hacer con su vida y con su historia. Hay que darles participación para que... Sí, no imponerles nada, sino que si ellos dicen, oye, necesitaría esto o aquello, pues bien, intentar proporcionárselo, ¿no? Pero no imponer, quiero que tengas ahora esto o que uses esto. Y eso es muy importante. Y luego hay otra cosa que quiero comentar, porque a la gente le puede sorprender que estamos hablando de 200 millones de euros, que por cierto, y tengo que utilizar estas cámaras para dar las gracias a la gente que colabora con nosotros, porque la mayoría del dinero, más de 130 millones de euros, vienen de donativos. Creo que somos de las organizaciones que más dinero privado directamente de donativos tenemos. Acoge, ¿no? Sí, porque el resto nos llega, ya digo, a
a 70 millones de euros son públicos, Ya son subvenciones. de subvenciones, pero la mayoría, insisto, es privado. Por lo tanto, hay que agradecer a la gente que colabora con Cáritas y confía en Cáritas. Pero déjame decirte que 200 millones de euros es menos de lo que vale Cristiano Ronaldo. Lo digo con toda claridad, sin lenguaje coloquial de dos personas jóvenes que están hablando en presencia de las cámaras. Sí, es que parece que el presupuesto de Cáritas o de Cruz Roja, 400 millones de Cruz Roja, Cáritas 200 millones, como 600 millones. Parecen los dos buques insignias de la solidaridad española. Bueno, es verdad, en ese sentido, como volumen de recursos. Pero ¿qué sociedad estamos construyendo? Después hablaremos, en la segunda parte del programa, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo donde parece que es mucho dinero, 200 millones de euros, cuando es para solidaridad, para ayudar a gente que pasa hambre, a gente que no tiene los derechos básicos garantizados, a gente que está fuera del estado de bienestar, a gente que malvive, a gente, bueno, porque lo estamos viendo a diario, a personas sin hogar, a transeúntes por todos lados, en el tercer mundo hambruna, bueno, de todo. ¿Cómo es posible que esa sociedad le da mucha importancia, que parece que son 200 millones mucho, sin embargo el Madrid ficha a Hunterland o el Barcelona ficha a Eto'o, 20, 30 y ahora millones, se hablaba de Cristiano Ronaldo hace poco tiempo para fichar por el Real Madrid, y dos jugadores de fútbol de cualquier equipo de primera división española vale más que el presupuesto de Cáritas o Cruz Roja. De un año, fíjate. De un año, o sea, Sí, estamos verdad. hablando de una sociedad... Que si tuviéramos un poquito de cabeza, se podrían administrar los recursos. Lo que decías antes también cuando hablabas del crecimiento económico, que claro, que el crecimiento se produjo, pero que no se beneficiaron todos. Al final es el reparto de los bienes. Cuando tú hablas del Malí, cuando tú hablas de Etiopía, cuando tú hablas del Congo, está ahora mismo el Congo sufriendo muchísimo. Cuando hablas de estos países, pues resulta que la gran mayoría de la población pues está en situaciones de pobreza. También hay una minoría que es rica, ¿eh? Sí. No olvidemos. Sí, sí. Pero bueno, la gran mayoría está pasando dificultades, por decirlo en Digamos lenguaje coloquial. que allí el reparto de la riqueza es todavía mucho más sangrante que lo que pueda ser en países occidentales o del primer mundo, como se quiera Sin llamar. embargo, en España, curiosamente, cuanto más bonanza económica ha habido y más crecimiento económico, no hemos sido capaces de acabar con la pobreza. A ver si ahora, precisamente por la crisis, los expertos dicen que en época de crisis es cuando hay que repensar nuestra política social y la protección social. De hecho, yo que también dirijo la Fundación FOESA y el presidente de Cáritas la preside, también eso es lo que estamos avanzando. De cara al 2010, que es el año europeo de lucha contra la pobreza, va a coincidir que la presidencia de la Unión Europea, el primer semestre, es presidencia española. Aprovechemos ese momento de contexto político adecuado, insisto, año europeo de lucha contra la pobreza, presidencia española, para hacer propuestas de política social que pueden ser un poco la base, ¿no? Efectivamente, del futuro. y que permitan ir avanzando en el desarrollo, no solo en el crecimiento económico. Claro que hay que crecer económicamente, pero también hay que trabajar por el desarrollo. Y esta ha sido la asignatura pendiente de nuestro país. Por lo tanto, es inmoral, lo voy a decir con claridad, es inmoral no poder acabar con la pobreza. Se puede acabar con la pobreza, es inmoral. Hace falta Acabamos voluntad. de ver hace muy poco tiempo, como aquel que dices ayer, cómo a nivel internacional los estados, y el nuestro también, han sido capaces de inyectar recursos económicos a la banca. Los bancos. Solo con un 5% o un 1%, fíjate lo que voy a decir, de lo que se ha inyectado de recursos económicos a la banca, sería suficiente para acabar con la pobreza. En países como España, insisto, que ha generado mucha riqueza y que se ha quedado en manos de unos pocos y no ha llegado al resto, por ejemplo, pero también el mal llamado tercer mundo. Está cuantificado que hay 500.000 hambrientos, 500 millones, perdón, de hambrientos en el mundo. Sin embargo, con un 10% de lo que se ha dedicado para salvar al sistema financiero, Se y a los proporcionaría- grandes bancarios, por cierto, Sí, sí, personas... con ese 10% se acabaría con la pobreza. Por lo tanto, es inmoral no acabar. Y es de voluntad política. Se puede. Bueno, Silverio, vamos a hacer una pequeña pausa, porque hemos llegado al ecuador del programa y enseguida pasamos en la segunda parte a hablar de la campaña institucional que habéis lanzado para 2008-2009 y que además habla de estos valores, por ejemplo, como el que estábamos comentando ahora, de la falta de voluntad para luchar contra la pobreza. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Y continuamos en Compromiso Televisión hablando con Cáritas España para acercarnos más a su trabajo y ahora en concreto en esta segunda parte más a su campaña institucional que erróneamente dije antes de publicidad yo que era de 2008-2009 y no, realmente es de 2008 hasta 2010 porque como nos estaba explicando ahora durante la pausa Silverio, vuestras campañas normalmente las hacéis a 2 años. No hablamos de los proyectos particulares que desarrolléis, sino digamos de una campaña principal, que ¿no? Estamos hablando, insisto, de una red grandísima, de una red de 6.000 Cáritas parroquiales con 68 Cáritas diocesanas, con más de 60.000 voluntarios, 4.000 trabajadores, muy grande, con presencia, como te dije antes, en 80 países. Lógicamente, en un año, trabajando una campaña, no llegas al último rincón, por lo menos tenemos que marcar 2 años. Pero además marcamos 2 años con 3 momentos fuertes, que para nosotros es Navidad, es Corpus Christi, que es por junio, que es el Día de Caridad, en lo que se conoce en España, las personas más mayores lo conocen como el Día de Caridad, que es el Día del Corpus, porque es precisamente cuando hay que compartir, y el Jueves Santo también, por lo tanto, en Semana Santa. Esos son los 3 momentos más fuertes para trabajar la campaña, ¿no? Y lo hacemos trabajando no solo en la red que te he dicho, de nuestras Cáritas parroquiales y nuestra propia red, sino con material para jóvenes como el que has visto y el que tienes, con material para niños también, y lo trabajamos en institutos, lo trabajamos en colegios, porque entendemos que hay que educar en los valores y educar en la solidaridad para intentar cambiar esta sociedad entre una sociedad del tener frente a la sociedad del ser. Por lo tanto, hay que apostar por el ser, por la solidaridad y no tanto por la competitividad y por el tener. Y eso es tan importante como hacer los proyectos. Claro, la duda que me surge, antes de entrar a fondo con la campaña, si me puedes decir, bueno, antes no he explicado, que lo digo ahora, que durante el programa las imágenes que podamos estar viendo se corresponden a proyectos particulares de Cáritas. Pues ese no lo identifico, porque además está... Estas imágenes son del Congo. Está para República Democrática del Congo, sí, creo que sí. Que era de Congo, además de un campo de refugiados, que luego veremos más despacio. Terrible la situación que además del Congo. Ahora está lo que tú dices, ahora mismo es una situación dramática, terrible. en la que además muchas organizaciones han tenido que abandonar el país. Sí, porque el problema, o sea, el enemigo más fuerte para el desarrollo es la guerra. No solo es el hambre, no solo es las situaciones de los países estructurales, no solo es la corrupción de ciertos países, sino es la guerra. O sea, que muchas veces hay que ver que las otras causas que estabas comentando, hambre, etcétera, vienen causadas por la guerra. Sí, claro. Porque además, cuando no hay paz, cuando hay paz hay desarrollo, suele haber desarrollo. Y cuando no hay paz, cuando hay guerra, pues es muy difícil reconstruir proyectos y trabajar por el desarrollo. Entonces, complicado, grave la situación del Congo. Entonces, bueno, lo que comentaba era eso, que bueno, iremos viendo imágenes de proyectos de todo tipo, un poco vemos las imágenes como ejemplo Además, de la diversidad que tenéis. Hace poco que visité esa parte de los campos de refugiados, exacto, los campos de refugiados, sí. Pero estos no son los campos de refugiados últimos, de finales del 2008. No, estos son más antiguos. Son los campos de refugiados, esta es la zona de Bukavu, quiero recordar, sí, la zona de Bukavu, que es frontera con Ruanda, y fue cuando el famoso genocidio de Ruanda, el enfrentamiento entre los Hutus y los Tutsi, y fue dramático. Bueno, pero ahora vuelve a ser totalmente dramática la situación del Congo. Sí. Bueno, pues un poco situar al espectador de que a lo mejor estamos hablando de la campaña y veo unas imágenes que no corresponden con la campaña, pero es para dar la idea de todo lo que abarca Cáritas España, todo tipo de proyectos, iremos viendo esas imágenes. Muy rápidamente te quería preguntar, porque no tenemos mucho tiempo para hablar de la propia campaña, entonces quería perder lo justo en la duda que me surge, y es, en la mentalidad la forma de actuar de Cáritas, es una campaña que ya nos has contado que suele ser bianual para que pueda llegar a todos los sitios, y luego los proyectos surgen un poquito en función de esa campaña, o digamos que los proyectos llevan su desarrollo particular y aparte cada 2 años se hace una campaña fuerte. No, los proyectos llevan su desarrollo particular, los proyectos están dentro de un plan estratégico que se aprueba para un quinquenio, lo trabajamos durante 5 años, con 6 ejes de trabajo claramente marcados, y eso va por ahí. De ahí que tenemos todos los proyectos, en los epígrafes que antes decía, los 200 millones de euros los gastamos así. Y luego la campaña es una campaña, insisto, de sensibilización. Vale. Es una campaña que lo que pretende es cambiar los hábitos de vida, cambiar los comportamientos, sensibilizar sobre realidades de personas desfavorecidas, de pobreza,
de exclusión en el mundo y en España. Y lo trabajamos de una forma totalmente paralela. Lo que ocurre es que esta campaña que estaba diseñada simplemente y nada más, que para hablar de los valores y contravalores, o sea, España como sociedad postmoderna es una sociedad de valores, pero también una sociedad de contravalores. Por ejemplo, claro que hay solidaridad, valor, pero también hay insolidaridad. Claro que hay trabajo comunitario y compartir, pero también hay individualismo. Claro que hay justicia y se han conquistado derechos como cada día la mujer tiene un papel, como debe ser, fundamental dentro de nuestro Estado y dentro de nuestra sociedad, pero también sigue habiendo personas que están fuera de esos derechos. Bueno, valores y contravalores, esto es lo que pensábamos trabajar. ¿Qué ocurre? Que de repente la memoria final de 2007, esos datos que tú estabas manejando, nos dimos cuenta de un dato que nos saltó todas las alarmas. Y es que cuando queríamos trabajar para promocionar, o sea, para dar el pez, para dar la caña y no dar el pez, para promocionar, y nuestro plan estratégico iba hacia la transformación social y buscando proyectos que sean trabajar en proceso, no dar asistencia, nos dimos cuenta que en el 2007, en la memoria, había subido en más de 1 millón de euros la asistencia. Y dijimos, aquí pasa algo. Claro, no olvidemos que Cáritas es un observatorio privilegiado de la pobreza en nuestro país. 6.000 Cáritas parroquiales, lo vuelvo a poner. Son 6.000 ojos para ver permanentes. Cómo está la situación en el terreno. En el terreno, que es como el corazón que ve. Cáritas es como un corazón que ve. Y el propio gobierno y las administraciones públicas, cuando quieren saber qué está ocurriendo con la pobreza, nos preguntan. Precisamente por eso. Y ya veíamos que se había incrementado la ayuda de asistencia en 1 millón de euros. Dijimos, algo pasa. Efectivamente, nos damos en el 2008 cuenta, porque así hicimos una encuesta y luego lo han corroborado a lo largo de todo el 2008 los datos, que volvía a empezar a repuntar una situación de crisis parecida a la que hubo en el año 93 en nuestro país. No parecía, sino mucho más fuerte. Peor, además. Porque la crisis que estamos sufriendo en la actualidad es bastante más importante que la crisis del 93. De ahí que tuvimos que, dentro de la campaña de los valores y contravalores, encajar el fenómeno crisis. Porque claro, una organización como Cáritas no puede estar de espaldas de lo que está ocurriendo con el tema de la crisis, y más con el dato que te he dicho que había salido ya la memoria del 2007. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer rápidamente, cuando vimos lo del 2007, una encuesta en el primer semestre de 2008, donde nos saltaron totalmente las alarmas. Nos estábamos dando cuenta que teníamos más asistencia que nunca, más que en los últimos 20 años. Por lo tanto, dijimos, algo está pasando. Y efectivamente ya cuando vino en todos los medios de comunicación, que lo podrán recordar nuestros televidentes, pues todo el tema de la famosa crisis económica, financiera, de bolsa, sí. La caída de la bolsa, el tema de la construcción, la famosa burbuja inmobiliaria, y como consecuencia de toda esa burbuja inmobiliaria, especialmente muchos desempleados, que algunos de ellos, no todos, pero algunos, tuvieron que ir por primera vez a un servicio de acogida de Cáritas, lo cual es terrible. De ahí que la campaña esté ligando las dos cosas, los valores y los contravalores y la crisis económica. Y realmente tiene ligazón, y lo explico brevemente. Sí, unido al final, sí. Brevemente, yo insisto en que la crisis no es una crisis económica. Y en Cáritas lo decimos, lo que España está sufriendo no es una crisis económica. Yo creo que es una crisis de sociedad. Una crisis, insisto, de una sociedad que ha crecido mucho económicamente, pero no ha sabido compartir. Y de forma superficial. Además. Y de forma superficial, efectivamente. Pero el problema es que pagan el plato justamente a las personas más desfavorecidas, recursos, sí. Sobre todo, porque a los grandes capitales no les está afectando, les está afectando menos. Les inyectan dinero. Les está afectando menos. Es que al final es lo que comentabas, al final el valor de la sociedad tiene aspectos inmorales que lo que provoca es lo que dices, que esos valores equivocados o negativos al final inciden en que, por ejemplo, pues que no se haya hecho un buen reparto de las riquezas, etcétera, y que, como siempre, acabe pagando los efectos de esas malas gestiones, de esos malos valores, las personas que menos recursos tienen y que están en un estado más precario, evidentemente. Por eso creemos que esta campaña tiene que ser doble, en torno a los valores, en torno a la crisis y con dos mensajes, ¿eh? Y esto es fundamental. Empiezo por el mensaje, primero, el que nos tenemos que decir a nosotros mismos. Nosotros como iglesia, nosotros como sociedad, porque Cáritas al final es, como dije, es la iglesia católica, ¿no? Es parte de la iglesia católica, es la que realiza la acción caritativo y social, la solidaridad entre estar en favor de los pobres, en definitiva, ¿no? Ese mensaje hacia adentro tiene que ser de que otro mundo es posible, que se puede construir otra sociedad, no la sociedad de los contravalores, sino de los valores,
Insisto que frente al individualismo está el tema comunitario, está el compartir, frente al tener está el ser, frente a la insolidaridad está la solidaridad, frente a todos los contravalores hay valores. Y esto hay que decirlo, y ese mensaje hay que decir, que con el tema de la crisis, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que compartir también. Pero este sería un primer mensaje. El segundo mensaje, que lo estamos armando con fuerza y documentándonos desde nuestro servicio de estudios y de la Fundación FOESA, es decir, que esto no es responsabilidad solo de la sociedad, que es fundamentalmente responsabilidad de las administraciones públicas. No olvidemos que nuestros impuestos los administran las administraciones públicas. De ahí que Cáritas se haya atrevido a decir algo muy fuerte, pero muy necesario, y es que España, como país, necesita trabajar por el pilar de bienestar social. Cuando digo trabajar por el pilar de bienestar social, es que igual que en España la educación es gratuita y es universal, y tiene acceso hasta cierta edad a la educación gratuita, igual que la sanidad es una de las mejores sanidades del mundo, nuestro sistema de salud tendrá carencias y tiene problemas, pero en general es de los mejores del mundo y además es universal, o sea, tienen acceso todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, sanidad pública. Nosotros decimos que hay que construir un gran pacto de Estado también por los servicios sociales, por el bienestar social. Y las personas más desfavorecidas tienen derechos y con nuestros impuestos tienen que garantizarse esos derechos. Y esto se consigue de dos maneras, mediante la movilización de la sociedad, por eso trabajamos hacia la sociedad, pero también por la voluntad política. O sea, claro que es posible acabar con la pobreza en nuestro país, con pocos recursos económicos, si los comparamos con otras líneas con las que hemos hablado, es posible. Para eso hemos concretado propuestas claras. Igual que en la época de crisis, como tú recordarás, a final del 2008 se inyectaron recursos a la banca, a todo el sistema financiero, se inyectaron recursos a los ayuntamientos precisamente para incentivar el gasto público en obra pública y de esta forma que hubiera más empleo. Nosotros pensamos que se pueden inyectar recursos directamente a los ayuntamientos a través de los servicios sociales para salvar no solo la economía, sino a las personas más desfavorecidas. Sí, es una propuesta clara y contundente. Actuar directamente donde se necesita el dinero, no... Y no estamos pidiendo más subvenciones públicas. O sea, no digo que haya más dinero para Cáritas o para otra ONG, sino a quien tiene la obligación, que son los servicios municipales. Los servicios municipales, que son los servicios más próximos al ciudadano y que precisamente pueden trabajar desde esa proximidad con más eficacia. Pues pidamos algo que es justo, y es salvar a las personas que más lo necesitan. Y esta crisis no pueden pagarla, especialmente las personas que más lo necesitan. Esa es una propuesta clara. La lucha política, que es complicada, porque cuesta que concienciar sea quien sea y sea pero es posible. Que sea. Claro que es posible y hay que luchar por ello y por eso... Y además, esto no es un tema partidista, hay que pedirle. Claro, a todos. A todos, porque hablamos de un gran pacto de Estado, o sea, municipios, ayuntamientos locales, comunidad autónoma y gobierno central. Y solo desde ese pacto, porque el problema es de competencia y gobernando uno y otro, porque están de todos los partidos, es posible desde llegar a ese gran acuerdo poder trabajar. Oye, se hizo el gran pacto en este país, como el pacto de Toledo por las pensiones, y gracias a eso hoy hay una estabilidad, gracias a Dios, y es muy importante. Creo que falta este paso en nuestro país. Yo creo que la ley de dependencia, aunque todavía está por desarrollar en ciertos aspectos, puede ser una parte de ese pilar de bienestar social, pero no es el pilar de bienestar social. Hay que poner todo esto que yo estoy diciendo y en línea a esto habría que complementar con algo que es importantísimo y es el empleo. Precisamente ahora en época de destrucción de empleo, con tasa de desempleo del 15%, creo que tenemos que ser muy imaginativos y luchar por la dignidad de la persona mediante el instrumento más valioso para la inclusión social y el más digno, que es el empleo. Tenemos que pedir y exigir que las administraciones públicas tengan medidas que fomenten el empleo de las personas que vienen de la exclusión. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Que siempre esas personas están en situación de pobreza y siempre estamos gastando mediante una protección. La idea es saquemos definitivamente a esas personas. ¿Cómo? Mediante el empleo. Es preferible apostar por un empleo de inclusión, incentivándolo, formando a las personas y pagando lo que vale eso, que estar protegiendo constantemente. Por lo tanto, hay que articular las dos partes. O sea, la protección, por decirlo simbólicamente, que es esa primera medida de ayudar a través de los ayuntamientos, y también incentivar el tema, por supuesto, del empleo, ¿no? Creo que es fundamental. Con esas dos variables políticas, poniéndose de acuerdo
nuestras administraciones públicas, creo que es posible, yo creo, rebajar bastante las tasas de pobreza de España, porque hay recursos para ello. Te iba a preguntar, Silverio, sobre la campaña y sobre la parte que hablábamos de los valores en sí. Bueno, primero... Fíjate, ahora que estás hablando de los valores hablando... con personas mayores, fíjate lo que está ocurriendo como consecuencia de la crisis con el tema de valores y de la sociedad. Ocurre que esta sociedad posmoderna, por poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, esta sociedad posmoderna ha pasado de la sociedad anterior, respetaba a las personas mayores, eran fuentes de sabiduría, fuentes de experiencia, los hijos se disputaban a los abuelos, porque eran esa fuente de sabiduría, hoy se les lleva a residencia de personas mayores. Esto incrementa muchísimo el gasto social de este país. Afortunadamente hay que hacerlo porque hay veces que no hay más remedio, pero tenemos que seguir trabajando por esa sociedad que también acoge y que está cercana a sus personas mayores. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Estas personas mayores, pues hemos observado que están algunas de ellas en los servicios de acogida de Cáritas, y esto es realmente llamativo. Fíjate qué ejemplo te doy. Pues una señora mayor que tiene una pensión de viudedad, la luz ha subido, el agua ha subido, la cesta de la compra ha subido, si estaba con un piso hipotecado, la hipoteca subida, si lo tenía de alquiler, también sube. Todo, y no llega a final de mes. Y te llega al servicio de acogida y te dice, oye, ayúdame en lo que puedas. Pero es que además, como nosotros, la nueva sociedad y las nuevas generaciones sí que no valoramos a los mayores, pero nuestros mayores sí que se preocupan de nosotros y de nuestros hijos, ¿cuántos abuelos están cuidando a sus nietos? Pues es que los abuelos se han volcado con los hijos y con los nietos. Y hay casos donde han ayudado económicamente en época de crisis a sus hijos y ellos no llegan a final de mes. Por lo tanto, es un ejemplo claro de la crisis, no solo económica, insisto, sino de valores. El lema de la campaña precisamente incide mucho en eso, que dice una sociedad con valores es una sociedad con futuro. Mucha incidencia, como estás comentando, en el tema de los valores, pero sí que en los cuadernos en los folletos con información, en los cuadernos que habéis repartido, por ejemplo, el que me proporciona a mí, se pone hincapié, o se hace hincapié en 4 fundamentales, ¿no? Que es la comunión, la participación, la diversidad y la gratuidad. De la comunión más o menos sí que has hablado bastante, bueno, pues el compartir, el ayudarse unos a otros, ¿no? Pero participación, diversidad y gratuidad, ¿cómo destacarías, por ejemplo, estos 3 valores? Bueno, rápidamente, porque estamos ya con poco tiempo, la participación. Pues, por ejemplo, el voluntariado es una forma clara de participación. Con motivo de la crisis, hemos hecho un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren con Cáritas a través de un 902, el 902 33 99 99. Dijimos que admitíamos dinero en forma de donativos para ayudar precisamente a la gente que viene mal parada de la crisis. Estos donativos nos están llegando afortunadamente a través de todas las Cáritas parroquiales y de todas las Cáritas diocesanas, pero también estamos pidiendo participación e implicación de la gente, y eso, por ejemplo, es el voluntariado. Queremos un voluntariado que no solo atienda a las personas que tienen situaciones precarias y situaciones de pobreza, sino un voluntariado activo y participativo que es capaz de entrar en campañas como la que estoy contando, en campañas de transformación social, en campañas de decir, sí que quiero cambiar mi vida. Había un lema muy bueno de Manos Unidas que decía, cambia tu vida para transformar al mundo. O sea, yo con mi consumo, con mi forma de actuar ante la sociedad, estoy haciendo una sociedad mejor o peor. Si mi consumo es responsable, es mejor que si no lo es responsable, ¿no? De cómo yo estoy metido en el tema social, pues así estoy construyendo una sociedad u otra. Por lo tanto, es muy importante esa participación, una participación activa, una participación en conjunto, no aislada, sino organizada, para intentar transformar, que es lo que buscamos. No solo asistir, no solo promocionar, sino transformar. Sino llegar al fondo, como habíamos comentado. El otro tema de la diversidad, mira, se explica claramente. España es un país, afortunadamente, ya de inmigración. Es una realidad. No es, alguien ha dicho el problema de la inmigración. Yo nunca hablo del problema de la inmigración, sino que hablo de la realidad. El fenómeno, es un fenómeno, no es un problema. Ni siquiera un fenómeno, es que es una realidad, que tenemos tasas de inmigración superiores al 10% de media, ¿no? Por lo tanto, es una realidad que está ahí y con la que tenemos que convivir todos. Se trata de crear una sociedad conjunta entre españoles y personas que vienen de fuera, entre personas, donde hay derechos y donde hay obligaciones, y donde ambas partes, si hay que hablar de partes,
inmigrantes y españoles, tenemos que recrear una sociedad de la diversidad y del respeto. Y es muy importante porque, mira, en España todavía estamos a tiempo, porque estamos hablando todavía de la segunda generación de inmigrantes. En otros países, por ejemplo Francia, Inglaterra, Alemania, estamos hablando de Estados Unidos, generaciones de tercera y cuarta generación ya de inmigrantes. ¿Qué ha pasado hace más de un año y pico? ¿Qué ha pasado en Francia Sí, con la tercera y cuarta generación de los inmigrantes por no trabajar de una forma concreta la diversidad, por hacer guetos en barrios? Pues, todos recordamos aquellas imágenes impactantes de cómo había esos enfrentamientos. Cuidado que en España también tenemos algunos episodios. Sí, que todavía, este tipo. lo que pasa es que lo que dices, todavía yo creo que estamos a tiempo porque todavía son hechos Segunda muy aislados. generación. Como estamos en la segunda generación, tenemos que hacer que esa generación se sienta miembro de esta sociedad. Pero insisto, se sienta miembro de esta sociedad sabiendo que son sujetos, son personas, sujetos de derechos, pero también de obligaciones. Y así es que va a construir. Por lo tanto, no se puede construir una sociedad de futuro dando la espalda a la diversidad. La diversidad está ahí y basta con pasearse por nuestras plazas, por nuestras calles, de ir a los colegios y vemos, no puede ser que se diga que mis niños no pueden ir al colegio de estos niños porque son negros. Eso es un brote de racismo, eso es un brote de xenofobia y es construir una sociedad que no es una sociedad de futuro. Que yo creo que en general no está ese sentimiento, pero claro, con poco que lo haya, llama mucho la atención, la verdad. Sí que efectivamente no está tanto, pero estamos preocupados. Por ejemplo, saco un ejemplo a colación para explicarte lo que quiero decir. Mira, está ocurriendo con la crisis económica. Se dice, oye, es que los inmigrantes están quitando los recursos a los españoles. Y esto crea un gran problema. Y este rechazo de violencia del español que dice que el inmigrante le está quitando el recurso. O sea, la ayuda. Y se dice, oye, es que los servicios sociales y Cáritas y la Cruz Roja y organizaciones solo ayudan a los inmigrantes. Eso no es verdad. Ayudamos a las personas que más lo necesitan. Y ese no es el discurso. El discurso es que España tiene 7 puntos menos en protección social con respecto a la media de la Unión Europea de los 15. Por lo tanto, el problema no es que repartamos la ayuda y que se la esté llevando los inmigrantes. No, es que hay carencia de ayuda. Es que hay carencia de recursos. ¿Qué es lo que hay que pedir? Que haya más recursos. Que haya más. Porque lo que no se puede repartir es la escasez. Hay que repartir de una forma correcta y adecuada. Y hay que cuidar esto, porque si no, lo que estamos haciendo es un brote fortísimo de rechazo, de racismo, de xenofobia ante los inmigrantes. Y esto está pasando y lo estamos viendo en muchos, por ejemplo, de nuestros centros de personas sin hogar, donde hemos visto personas de color, negros, porque decir negros no es ser racista, No, evidentemente. porque lo mismo que nosotros somos blancos, es como se use la palabra, ¿no? Estamos hablando de negros que son hasta incluso agredidos, porque se dice que viene a quitarle la ayuda. Tal, ¿no? Estamos hablando de que hay personas que vienen de otros países con todo el derecho del mundo a buscar oportunidades para su familia y no se les puede tratar de esta manera. No, por lo tanto, la diversidad hay que manejarla. Y la diversidad pasa porque el tema inmigración, como tú decías, fenómeno, realidad, lo que quieras, pero no problema. Y a veces lo manejamos como problema. Y en época de crisis se suele manejar más como problema. Bueno, Silverio, hemos llegado al final, nos queda menos de un minuto. Si quieres acabar con alguna idea concreta muy rápidamente, o si te parece, si ya más o menos ha quedado todo bastante bien explicado. Pues haciendo un llamamiento especialmente a la gente que nos está viendo, a las personas más jóvenes también, a que les llamo a la participación social. O sea, que tenemos que implicarnos con esta sociedad. Esta sociedad puede cambiar en la medida en que cada uno de nosotros nos implicamos. O sea, nosotros queremos voluntarios, no voluntarios que hagan tareas simplemente como algo mecánico. Queremos voluntarios que piensen, queremos voluntarios que se impliquen. Aunque no sean voluntarios nuestros, queremos gente que sea capaz de decir, no me gusta lo que está pasando y las consecuencias que tiene con las personas más empobrecidas. Y para eso me implico, ya sea a través de Cáritas, o ya sea a través de otra organización, o ya sea desde mi propia participación, no sé, en un barrio de vecinos, o sea, en una asociación de vecinos, en un sindicato, en un partido político, desde mi familia, desde donde el ámbito de cada uno donde esté, donde se implique en favor de las personas y de los derechos de las personas más desfavorecidas. Porque de esta forma
de la medida en que cada uno de nosotros nos impliquemos, vamos a hacer que se impliquen otros y, insisto, quien tiene la obligación, que no olvidemos que son las administraciones públicas. Y pasa porque esa voluntad política hay que forzarla, entre comillas. O sea, ¿qué fue sino el derecho de la mujer? ¿Cómo las mujeres han ido conquistando, afortunadamente, los derechos que les correspondían? Con una lucha, perdónenme la expresión, es una lucha social, lucha pacifista, pacifista, pero lucha desde el punto de vista de decir, no, el sitio que nos corresponde es este, y yo cambio mi comportamiento, incido para que otros cambien el comportamiento, y exijo y pido políticas adecuadas. ¿Qué fue el cambio, afortunadamente, en el tema del racismo, con el mundo negro? No era impensable hace unos años que hubiera un presidente de la primera potencia mundial como el presidente de los Estados Unidos negro, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son posibles cuando cada uno de nosotros nos comprometemos. Bueno, pues con esa idea nos quedamos. Silverio, muchas gracias por haber venido, esperemos que haya servido para que la gente se haya acercado a Cáritas España y desde aquí daros las gracias por ese trabajo que realizáis. Gracias a vosotros por la invitación y que ojalá que la gente comparta con los que más lo necesitan. Y nosotros aquí nos tenemos que despedir con ese llamamiento para que la población y para que las personas participen por esa promoción de los valores. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego.